todo. Yo nada soy, Señor. Si tú no hablas, hoy, Señor, no seremos edificados. Si tú no dices, si tú no expresas tu voluntad, tu palabra, Señor, de nada servirá. Oh bendito Dios de gloria. Porque tu palabra es vida, Señor. Tus palabras son vida y son espíritu. Tus palabras son vida y son verdad, Señor. Y entra y penetra hasta lo más profundo, Señor, cortando los ligamentos, Señor, las coyunturas, bendito Dios. Espada de doble filo es tu palabra, oh mi Padre Celestial. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras maldades. Purifica nuestras mentes. Que el pecado no haya cabida en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Te doy gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser sujetos al yugo de la esclavitud. Mire, en ese párrafo tan chiquito hay 5 verdades. Ahí, solo en el verso 1, hay 5 verdades. Y la primera verdad, hermano, es que nosotros nacimos esclavos. Porque eso dice la palabra. ¿Quién nos hizo libres? ¿Quién vino a hacernos libres? Cristo. ¿De qué éramos esclavos? Le pregunto yo, ¿de qué éramos esclavos? ¿De qué más? ¿De qué más éramos esclavos? De la ignorancia. Bueno, ¿de qué más éramos esclavos? De la muerte. La muerte tenía autoridad sobre todo ser humano, sobre todo ser viviente, sobre todos. Todos morían. Nadie, absolutamente nadie, halló salvación antes de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. Todos, hermanos, estaban destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos pecamos. Entonces la muerte tenía autoridad, esa potestad que se llama muerte, tenía autoridad sobre cada uno de los hombres. Pero bendito sea el Señor que cuando Cristo viene, vence a la muerte. Y nosotros ya no morimos, sino que dice, dormimos nada más. O sea que la muerte ya no puede, ya no tiene autoridad sobre usted. Dice amén. Sí, la gente dice, hermano, que no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Obviamente nadie lo sabe, hermano, cuándo nos vamos a ir. Pero venga la muerte como algo, dicen, para todo hay solución, menos ¿para qué dice? Para la muerte. Así piensa el mundo, ¿verdad? Así piensa la gente, así piensa todo mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Cristo venció a la muerte. La venció. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Vencido ha sido la muerte. Amén. Ha sido vencida la muerte. No quiere decir que la muerte ya no exista. Sí existe. Pero los que están en Cristo ya no mueren. O sea que la potestad muerte ya no tiene autoridad sobre ellos. Todos nacemos esclavos del pecado. Y por causa del pecado todos mueren. Pero ahora alguien pagó un sacrificio maravilloso, alguien pagó un sacrificio hermoso, precioso, y sin que usted lo sepa, sin que yo lo sepa, alguien ya pagó ese sacrificio, pagó ese precio, rompió, hermano, esa separación que había entre Dios y el hombre. Y ahora el hombre, hermano, mire que antes de Cristo el hombre no podía ser libre del pecado porque todos pecaban. Ahora en Cristo, yo, hermano, y usted podemos ser libres del pecado. ¿Eso quiere decir qué? Que podemos vencer al pecado. Dice amén. Dele palmas al Señor, dele palmas.
No sé si usted se alegra, hermano. No sé si usted se goza. Yo puedo vencer al pecado. ¿Usted puede vencer al pecado? Le pregunto, ¿puede vencer al pecado? Amén, puede vencer al pecado. Por eso el Señor decía, pelea, batalla, no te rindas. Puede vencer al pecado. En la Biblia hay gente, hermano, que nació esclava. Y hay gente que nació libre. Y gente que naciendo libre, hermano, por su propia voluntad, fueron esclavos. Por ejemplo, en la Biblia aparecen unos ángeles en Génesis 6 que dice que pecaron, dejaron su puesto, su posición y se unieron a las hijas de los hombres. ¿Y qué hicieron? Pecaron. ¿Pecaron por voluntad propia? Esos ángeles que se unieron a las hijas de los hombres, ¿nacieron libres o nacieron esclavos? Libres. Libres. Los ángeles de Génesis 6, estoy hablando de los ángeles, eran libres. Pero por voluntad propia de ellos, ¿qué hicieron? Dejaron su honor de ángeles y se unieron a las hijas de los hombres. Eran guardianes. Ellos tenían que vigilar. Pero por su propia voluntad se degradaron. Por su propia voluntad. Mire, hay una verdad aquí. La primera es que Cristo nos hizo libres. No pagamos nada nosotros por esa libertad. Nada, absolutamente nada. Cero. Usted no pagó nada, no hizo nada. Esa libertad, hermano, es por gracia. Amén. La segunda verdad es que nosotros ya habiendo creído en Cristo, habiendo hecho una oración ante muchos testigos, ante pocos testigos, habiendo creído en nuestro corazón, habiéndonos bautizado ya, la segunda verdad es que podemos nosotros por voluntad propia, diga conmigo voluntad propia, volver a ser esclavos ¿de qué? Del pecado y de la muerte nuevamente. Ya Cristo nos hace libres. Pero ahora nosotros por voluntad propia corremos, hermano, corremos hacia eso. Consentimos el pecado. Por eso dice, no volváis a la esclavitud. ¿Al yugo de qué? De la esclavitud. ¿Cuántos son libres? Yo le pregunté, ¿cuántos son libres? Levante su manito el que cree ser libre en Cristo Jesús. Levante su mano, levante su mano. ¿Usted es libre en Cristo? Amén. Ahora, déjeme decir, usted tiene que luchar para no volver a ser esclavo del pecado. ¿Sí me escuchó, hermano? ¿Sí? Parece que no me está entendiendo. Tiene que pelear para no volver a ser esclavo del pecado. ¿Y qué tan fácil es volver a ser esclavo del pecado? ¿Qué tan facilito es volver a ser esclavo del pecado? Fácil. ¿Usted cree, hermano? Mire, déjeme decirle algo. Cuando Cristo les dice, Pedro se acerca a Cristo y le dice, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces acaso lo tengo que perdonar? Porque eso está en la ley. ¿Tengo que perdonarle 7 veces? ¿Qué le dijo el Señor? No. Las que sean necesarias. ¿Para qué? Para que el pecado no vuelva a gobernar tu vida. Porque si tú perdonas solo 7 veces y la 8ª te ofende, ¿qué pasa? Te resientes, te enojas, te disgustas. ¿Y qué consecuencia de eso? ¿Qué pasa? Que el pecado haya cabida en tu corazón. Y vuelves a ser ¿qué? Esclavo del pecado. ¿Usted cree que no habrá gente dentro de las iglesias, hermano, que no pueden perdonar? ¿Usted cree que habrá gente en la iglesia que no puede dejar la ira, el enojo? ¿Cree que hay gente? Que, hermano,
yo me disgusto y guardo, hermano, en mi corazón eso, y no, es que no. Y acuérdate, hermano, de Cristo, cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdono? Porque mi paciencia tiene un límite. No sé si su paciencia tiene un límite, hermano. ¿Tú dices? ¿Cuánta tiene límite su paciencia? ¿Sí? ¿Su paciencia tiene límite? Amén. De todos tiene límite la paciencia. Y de Cristo. Señor, ¿cuántas veces debo perdonarlo? El límite de Pedro, ¿cuántas eran? 7. Ese era el límite de su paciencia. 7 veces. Si 7 veces me ofende, le perdono. La octava le saco el cuchillo. Claro, porque Pedro andaba a cargar un cuchillo, acuérdese. El hombre era de cuchillo, hermano. Sí. Era claro para abrir el pescado, ¿no? Pero siempre andaba a cargar un cuchillo, hermano. ¿Cuál era el límite de la paciencia de Pedro? 7. ¿Cuál es su límite? ¿Cuántas ofensas aguanta usted? A veces una y a veces ninguna. No aguantamos ninguna. Fíjense, hermano. Y pecamos. Porque consentimos el pecado. Nuevamente. ¿Y qué tan fácil es consentir el pecado? ¿Qué tan fácil es volver a ser esclavo del pecado? ¿Qué tan fácil es volver a la esclavitud del pecado? Es muy fácil. Es muy fácil volver a ser esclavo del pecado. Es muy fácil. Por eso es que, y mire, al Señor le dice, si te piden que les lleves una milla, ¿qué debes hacer tú? Llévale 2. ¿Por qué? Porque al Señor, hermano, le daba la gana de decir que lleven 2. ¿Por qué? Para que no des cabida en tu corazón. ¿Cabida qué? ¿Libres de qué? Usted no se está dando cuenta. Lo que Cristo está diciendo, lo que Cristo está enseñando es que no volvamos a ser esclavos del pecado. Por eso el Señor está enseñando eso. Si te piden que le lleves una milla, llévale 2. Si te quieren quitar tu saco, ¿qué dice? Dale la capa. Si te piden, ¿qué tienes que hacer? Dale. Si te dan una bofetada en una, ¿qué tienes que hacer? Muéstrale la otra. ¿Qué está diciéndote el Señor? No permitas por nada que el pecado vuelva a gobernar tu corazón. Sé libre, les está diciendo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su iglesia. Sean libres. No dejen que el pecado vuelva a gobernarlos. Porque tienen que saber que dentro de las iglesias cristianas hay mucha gente que no entiende eso. Y por no entender eso, vuelven nuevamente a ser esclavos del pecado. ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que tuvimos una discusión. ¿Por qué no está orando? Es que mi esposa me hace enojar. ¿Por qué no está buscando a Dios? Es que mi esposo me hace enojar. Es que no hace esto, no hace lo de acá, no hace lo de allá, no hace esto. Hermano, y volvemos a la esclavitud del pecado. Qué fácil es volver a ser esclavo. Satanás le dijo algo tan sencillo, présteme atención. Algo tan sencillo. Convierte las piedras en pan. Conviértelas en pan. Porque tienes hambre. Conviértelas en pan. ¿Qué quería Satanás? Tentarme. Pero ¿cuál era esa tentación? ¿Qué quería con él? ¿Qué quería? A ver. ¿Qué quería? Sembrar el pecado. ¿Qué pecado? ¿Cuál pecado? El pecado es muerte. ¿Cuál pecado? A ver, no se duerman. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado quería Satanás? Escúcheme. Satanás quería en la humanidad de Cristo despertar un pecado. Sí, eso es lo que él quería. ¿Sabe por qué? Porque se acercó a decirle, hey, si verdaderamente eres
el Hijo de Dios, demuéstramelo, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué quería despertar en él? El orgullo, la vanagloria. Los hermanos también le dijeron, a Jesús le dijeron, mira, tú haces cosas bonitas, haces cosas chéveres, date a conocer, sale, date a conocer por todo el mundo, date a conocer, no te escondas. La mamá también le dijo, convierte el agua en vino. ¿Y qué dijo el Señor? Mi hora no ha llegado. Otros le dijeron, sé nuestro rey. ¿Y qué dijo el Señor? Mi reino no es de esta tierra. Convierte las piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Oiga, no le da la impresión a usted, hermano, no sé si usted se alegra en eso, pero no le da la impresión que el pecado no tenía cabida en el corazón de Cristo. No tenía cabida el pecado, porque Cristo no le dio cabida al pecado en su corazón. Pero nosotros que estamos ahora aquí debemos entender lo mismo y debemos seguir el mismo ejemplo de Cristo. ¿Cuál es ese ejemplo? No le dé cabida al pecado en su corazón. Que ya vienen, hermano, los pensamientos de celos. No hay cabida aquí, no hay cabida. Que es que me ofendieron, no hay cabida. Que es que no pasa lo que yo quiero, que es que esto, que el otro, que lo de acá, que yo digo, que ellos dicen, que esto, que me hacen enojar, que me hacen disgustar, que ya me resentí, que no puedo perdonar, que no hay cabida. No vuelvas a ser esclavo del pecado. No vuelvas. Tienes que pelear como Cristo. Si te postras y me adoras, te doy todos los reinos del mundo. ¿Qué dijo Cristo? Eso no tiene nada aquí, dijo Cristo. Nada. Fuera. Solo a Dios servirás. Y solo a Él adorarás. Y solo delante de Él te inclinarás. ¿Sí se da cuenta? Que nosotros vivimos dando cabida. Por eso es que Cristo vino a ser Salvador de nosotros. Porque el pecado jamás halló cabida en su corazón. ¿Se alegra usted por eso? ¿Se alegra? Pero ¿para qué, hermano? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué? Para no vivir de la misma manera. Para no hacer lo mismo. Dios sabe que hay esposos que viven resentidos entre esposos. Y van a la iglesia y siguen resentidos, y salen de la iglesia y siguen resentidos. Entre ellos. Y no se dan cuenta que aunque Cristo ha pagado un precio grande por su libertad, ellos por su propia voluntad se vuelven esclavos del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, no volváis a ser esclavos. Hubo un jovencito que lo vendieron como esclavo. ¿Cuál fue? Y fue preso. Pero su corazón siempre fue libre. Porque el pecado no tuvo cabida en su corazón. Porque le ofrecieron, hermano, el adulterio. ¿Y qué dijo? Eso es maldad, dijo. Escúcheme. José dijo, ¿el adulterio qué es? Maldad. No escucho ningún amén. No escucho un amén. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es? Maldad.
¿cómo haría yo tan grande maldad? ¿Qué estaba haciendo este jovencito? ¿Qué estaba haciendo? El pecado no tiene cabida en mí. Por eso, hermano, es que José se compara a Cristo, porque al igual que José vino a hacer salvación ¿para quién? Para su pueblo. Amén. Y Cristo vino a hacer salvación ¿para quién? Para su pueblo, para los suyos, para usted y para mí. Dele gracias al Señor, dele aplausos al Señor. Y dígale gracias, Padre. Dígale gracias, Señor. Porque por Cristo somos libres. Escuche. José no dio cabida al pecado en su corazón. Por eso pudo ser de bendición para los suyos. Pero el que da cabida, hermano, al pecado en su corazón y se vuelve esclavo del pecado, no puede ser bendición para nadie, ni para él mismo. Por más que quiera controlar a sus hijos, por más que quiera, hermano, si vive siendo esclavo del pecado, no puede ser bendición para nadie. No puede. Porque un ciego no puede guiar a un ciego. Porque los dos van a caer en el mismo hueco. ¿Cómo yo puedo ser guía de mis padres, de mis hijos? Puedo ser guía de ellos. ¿Cuántos padres aquí, hermano, quisieran ser guías de sus hijos? Y lo están siendo. Amén. Todos nosotros, los que somos padres, ¿verdad que sí? Pues déjame decirle una cosa. La palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero, hermano, saquemos lo malo del corazón. Quitemos lo malo. Para poder ser guías que ven con ojos abiertos, con sentidos espirituales abiertos. Porque si yo vivo, hermano, gobernado por un pecado que puede ser la ira, el enojo, el resentimiento, los celos, el adulterio, la fornicación, lo que sea, yo vivo gobernado por eso, hermano, lo que yo estoy haciendo es que mis hijos vivan gobernados también por eso. Y ahí están los hijos viendo cómo los padres se faltan al respeto, cómo se insultan, cómo pelean. Y eso es lo que les estamos enseñando. ¿Hacer qué? Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Eso quiere decir que no vamos nunca a fallar o nunca vamos a tener alguna discusión entre esposos. Sí, hermano. Hay que tener discusiones. De vez en cuando hasta se extrañan las discusiones, ¿verdad? Hacen falta las discusiones en el matrimonio. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero sin pecar. ¿Podrá ser posible discutir sin pecar? Le pregunto, ¿podrá ser posible? Sí. Sin recurrir a malas palabras, a palabras ofensivas. Y cuando ya me doy cuenta que el asunto no va a ningún lado, mejor me quedo callado, porque no va a ningún lado. Estamos dando las vueltas en lo mismo y en lo mismo, mejor me quedo callado. O la otra persona se queda callada y se acaba el problema. Después hablaremos. Pero no dejes que el pecado gobierne tu corazón. Es que me hizo enojar y cuando a mí me hacen enojar, me conocen. Lo que encuentren, hasta el cuchillo, sí. Por eso es que a Pedro el Señor le dijo, Pedro, perdona las veces que sean necesarias para que el pecado no te gobierne. Porque Pedro era así, era impulsivo, era fosforito, hermano. Pedro se encendía nomás como un fosforito. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Gloria a Dios, ninguno, hermano, me alegro. Me alegro que no hay ningún Pedro aquí, hermano. Me alegro. Fíjese. Lo venden como esclavo. Y siendo esclavo, no dio cabida en su corazón al pecado. Hubieron unos jovencitos que dijeron, ustedes van a comer la comida del rey.
¿Y qué dijeron ellos? No. No queremos la comida del rey. Y dice la palabra que Daniel y sus amigos propusieron, diga conmigo, propusieron. Hermano, propusieron en su corazón ¿qué? No contaminarse con la comida del rey. Eso quiere decir que ¿qué propusieron? ¿Qué propusieron? Que el pecado no tenga nada en ellos. Nada, absolutamente nada. Propusieron en su corazón. O sea, hermano, la tercera verdad que el apóstol Pablo está diciendo es que, hermano, ¿quién hace que volvamos a ser esclavos del pecado? Nosotros mismos nos hacemos esclavos del pecado. Porque está ahí, hermano, está ahí la tentación, está ahí el pecado, está ahí la ira, está ahí el enojo, está ahí todo. Y nosotros solitos nos volvemos ¿a qué? A la esclavitud. Siendo cristianos, llamados a ser libres, volvemos a ser esclavos. ¿Qué va a hacer ahora usted que le hagan enojar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora que le hagan enojar? Marcelo, ¿qué va a hacer ahora que te hagan enojar? ¿Saca el cuchillo? ¿Seguro? Esa es una batalla. Esa es una pelea. Acá. Me hacen enojar. Rechazo el pecado. No tiene nada en mi corazón. El Señor dice en su palabra 70 veces 7. Amén. ¿Sí? Eso no quiere decir que hay que poner las cosas en su lugar. Eso no quiere decir que hay que, hermano, si hay que decirle al esposo que por favor arregle sus cosas, a la esposa que también arregle, a los hijos que arreglen, ayuden a arreglar la casa. No quiere decir nada, hermano. Todo se va a mantener igual. Hay que hacer las cosas, hay que hacer las responsabilidades, hay que moverse, hay que trabajar, pero ya no esclavos, sino libres. ¿Por qué? Porque si alguien me hace enojar, ya no reacciono de la misma manera, ya no me enojo, ya no peco. ¿Qué dice el apóstol Santiago? El que sabe controlar su boca, ¿qué es? Varón perfecto. ¿Por qué varón perfecto? Porque ha aprendido a controlar sus palabras. El pecado no tiene cabida en su corazón. El que aprende a controlar su mente, el pecado ya no tiene cabida en su corazón. Pero hubo un hombre que fue libre y por su propia voluntad fue esclavo. Hubo un Sansón. Y es muy interesante, porque Sansón era libre. Aunque el pueblo de Israel, hermano, era atormentado por los filisteos. Los filisteos era un pueblo malvado, un pueblo fuerte, y ese pueblo oprimía al pueblo de Israel. Pero en medio de esa opresión, hermano, que ellos sufrían, hubo un hombre que nació siendo libre. Nadie podía dominarlo, nadie podía conquistarlo. Intentaban amarrarlo, dice, y rompía las sogas, hermano, como si fueran cabellos. Rompía, hermano, y cogía, hermano, alguna vez cogió una quijada de un burro y mató a cientos de soldados. Nadie podía retenerlo, atraparlo, hermano. Era una fuerza increíble, que se encuentra un león en el camino y dice que lo despedaza con sus manos. ¡Wow, hermano! ¡Qué impactante! Libre, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pero fue tonto, porque no tuvo cuidado con sus sentimientos. Y siendo libre, llamado a ser libre, terminó siendo un esclavo de sus sentimientos, porque no pudo controlar sus sentimientos. ¿Y cuántos cristianos habrán, hermano, que no pueden controlar sus sentimientos? Y terminan siendo esclavos, aunque tenían el Espíritu de Dios. Llamados a ser libres, terminan siendo esclavos del pecado. Y la mamá le dice, él se acerca donde los padres y le dice: padres, por favor, pídanme de esposa a esa filistea, porque
Está muy bonita, azúcar, todo, ojos azules. Acá en el pueblo no he visto ninguna, solo pintada el cabello, pero ella sí es natural, decía, ese cabello, sus ojos. Y me he enamorado de ella, dice. Pídanmela como esposa. ¿Y qué le dijo la mamá? Hijo, dice, ¿acaso no hay mujeres en el pueblo para que te enamores de una filistea? ¿Cuántos Sansones hay aquí? ¿O Sansones? ¿Cuántos? Espero que ninguno, hermano. Espero que ninguno. Porque siendo llenos del Espíritu Santo, terminan siendo esclavos. Y cuando alguien es esclavo de la ira, es esclavo de sus sentimientos. Escuchen, de sus pensamientos. Y nosotros somos así, nos hacen enojar, nos resentimos y nos vamos, nos aislamos. No quiero saber nada. Me voy nomás. Ya, estoy resentido. Y nos vamos, ¿y qué estamos haciendo? Esclavos. Somos esclavos. Y muchas veces teniendo el Espíritu de Dios, nos volvemos esclavos. Por eso es hora de que usted venza. ¿Sí me escucha, iglesia? Es hora de que usted venza en el nombre del Señor. Va este varón, hermano, y se enamora. Y dice la palabra algo interesante. Escúchame. Dice la palabra que entregó su corazón. Sansón cometió un error grandísimo. Entregó el corazón. Se enamoró hasta las patas, hermano. Se enamoró. Y los enemigos se dieron cuenta de eso. ¿Usted cree que los demonios no se dan cuenta de lo que pasa en nosotros, hermano? No podemos matarlo. Es demasiado fuerte, pero qué ganas tenían de matarlo. ¿Usted no cree que Satanás, los demonios no tienen ganas de matarlo, hermano? ¿Ah? Qué ganas tengo de matarlo, pero no, el espíritu que mora en ellos no me deja ni acercarme siquiera. El espíritu que mora en ellos, ¿en cuántos mora el Espíritu de Dios? Amén. ¿Ah? El espíritu que mora en ellos no me deja ni acercarme siquiera. Pero qué ganas que tengo de matarlo. No podían matar a Sansón, pero se dieron cuenta de que algo había en el corazón de Sansón. Está enamorado de una mujer. Bueno, entonces vamos por ahí es donde tenemos que empezar. Por ahí hubiéramos empezado, dijeron. Y fueron y le amenazaron. Tú nos entregas a Sansón. Tú te vas a encargar de descubrir su corazón y de saber cuál es el secreto suyo. Y nos los vas a entregar. Y así es como fue. Servidito en bandeja de plata, hermano, ahí. Sansón. Reducido a nada. Porque no supo dejar fuera de su corazón al pecado. Porque el pecado halló cabida en su corazón. Lo redujeron a nada. De ser libre vino a ser esclavo. Fíjese usted, que hermano, a veces la iglesia no entiende qué grandísima y gloriosa libertad tenemos en Cristo. Qué glorioso, hermano, qué hermoso que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Está el Espíritu de Dios en usted, hermano. ¿Se alegra usted por eso? ¿Se alegra? El Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Dios está en usted. Qué gloriosa libertad. El pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Puedo en el nombre del Señor rechazar el pecado y puedo ser libre. Puedo vencer, hermano, en el nombre del Señor. Puedo vencer cualquier circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y resulta que volvemos nuevamente a ser esclavos del pecado. En bandeja de plata lo sirvieron a Sansón. Ahí está.
¡Ey, vienen tus enemigos! Y quiso reaccionar, dice que quiso romper y ya no pudo. ¿Qué es lo primero que hicieron con Sansón? Lo dejaron ciego. Lo dejaron ciego. Miren, amén. En el cabello estaba la fuerza. ¿Y por qué estaba en el cabello la fuerza de Sansón? ¿Por qué dependía del cabello? ¿Por qué? Porque ese era el pacto. Diga conmigo, pacto. Ese era el pacto. ¿Cuál era el pacto? Que cuando Sansón nace, le dicen no le cortarán el cabello jamás y no pasarán jamás navaja sobre su cabello. O sea, en él estaba el cabello largo. ¿Qué era? Era la señal de ¿qué? Del pacto. En él estaba. Se rompe el pacto y se termina todo. ¿Cuál es nuestro pacto? ¿Cuál es nuestro pacto? Cristo. Ligados a Cristo, libres. Desligados de Cristo, nada podéis hacer, dice su palabra. ¿En qué reside la libertad suya? ¿En qué? En que usted ponga su mirada en Cristo y usted vaya siguiendo a Cristo, usted vaya a las pisadas de Cristo. En eso está su libertad. Ahí usted es libre. Pero quite su mirada de Cristo y ponga su mirada en cualquier otra cosa, y ese día empieza su esclavitud. Y termina de ser un libre a ser un esclavo. De tener el Espíritu de Dios a ser alguien, hermano, que termina haciendo cosas que ni el mundo hace. De ser libres a hacer nada. Le quitan la vista a Sansón. Lo encadenan, lo amarran y lo hacen burla. Lo llevan a un circo para todos reírse de él. Igualito, escúcheme, iglesia, así, igualito, es la obra que los demonios quieren hacer en la vida de cada uno de los cristianos. Que usted, siendo un cristiano, venga a hacer burla de los demás. Para eso, los cristianitos, ahí están los cristianitos. Pero cuando vean un cristiano que ha vencido porque aprendió a seguir el ejemplo de Cristo, se van a tragar las palabras y van a decir: ¿qué se hace para vivir así? ¿Qué se hace para ser así? Cuando vean a los hijos, hermanos, ser gente de bien, gente temerosa a Dios, se van a tragar las palabras y van a decir: ¿qué se hace para que los hijos sean así? Y usted le va a decir una sola cosa: seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Y no dejar que el pecado haya cabida en el corazón. Fíjese lo que dice Génesis 49. ¿Habrá su Biblia ahí? Génesis 49. Fíjese. Génesis, hermano, algunos, ábralo allí. Y fíjese que así mismo hubieron otros. Génesis 49. Déjeme, le pongo aquí, hermano. Mire lo que dice ahí. Génesis 49, 22. ¿Qué dice? Rama fructífera. ¿Quién? José. Mire, hermano, qué precioso. Rama fructífera junto a una... Aleluya, hermano. No sé si usted, hermanos, se alegra por esto. Míreme un momentito acá. ¿Por qué rama fructífera? ¿Por qué? Porque José era rama fructífera.
y rama fructífera junto a la fuente. ¿Qué quiere decir junto a la fuente? Que jamás deja de dar frutos. Siempre está dando frutos. Yo tengo una plantita en mi casa sembrado, habían sembrado. Yo no la sembré, pero yo la estoy disfrutando. Es una frutita de mora. Y qué hermoso ver esa frutita, hermano. Es una planta ya de este porte. Algún día le de invitar, hermano. Pero constantemente está dando moras. Y unas grandotas, hermano. Constantemente está dando mora. ¿Y sabe qué pasa? Da alegría verla. Da contentamiento. En la mañana uno se levanta, hermano, y a buscar las moritas. Ay, aquí hay moritas. Y comer, hermano. Y qué dulces esas moritas, hermano. Ya le estoy haciendo tener ganas, hermano. Pero es hermoso ver una planta que da frutos. Pero qué decepcionante. Es un limón, hermano, que sembré. Y han pasado 2 años y nada. Y hay una parte en la Biblia que dice, vine y no ha dado fruto. Déjenle, me parece que es 1 año o 2 años más. Déjenle, 3 años he esperado, déjenle 1 año más, a ver si da fruto. Y si 1 año más no da fruto, me la corta. O sea que hay un límite o no hay un límite. Claro que sí hay un límite. Yo le quiero preguntar, ¿usted es una rama fructífera? Le quiero preguntar eso. ¿Usted es una rama fructífera? Que el padre cuando lo vea, wow, qué hermoso. Este es mi hijo, esta es mi hija. Me encantan los frutos que dan. No deja que el pecado se apodere de su corazón. No deja que el pecado entre en su corazón. No da cabida al pecado. Le voy a podar un poquito para que dé más frutos. Mire lo que dice el padre de... Y aquí no está hablando Jacob nada más. ¿Sabe quién está hablando aquí? El Señor está hablando. Porque Jacob está profetizando. Fíjese. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron, ¿qué dice? Ay. ¿Qué dice? Le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el Señor, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre, ¿quién dice? La cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué quisieron hacer con José? Lo aborrecieron, dice. Le lanzaron flechas, le asetearon, lo vendieron, lo aborrecieron, hablaron mal de él. Se juntaron ahí, hermanos, los hermanos y dijeron, lo vamos a matar. Pues yo le digo, ¿qué quieren hacer los demonios con usted? ¿Qué quieren hacer? Matarlo, hacer esclavos nuevamente.
El otro día, hermano, yo estaba en una reunión y de pronto, hermano, me hicieron disgustar y empecé a tener pensamientos, hermano, de ira, de enojo. Y wow, hermano, me acordé de mi pasado. Y me sentí mal, hermano, porque dije, wow, cómo el pecado nos quiere volver a ser esclavos nuevamente. Esclavos del pecado otra vez. Perdóname, Señor, ya no vuelvo nuevamente a lo mismo. No vuelvo atrás. Fíjese, facilito que volvamos a ser esclavos. Facilito. Una actitud nada más es suficiente. Un sentimiento es suficiente. Un vicio, una invitación, una conversación, como a Eva, es suficiente. Una mirada es suficiente. Por eso no consienta, hermano. No consienta. Si su debilidad, varón, si su debilidad es el adulterio, apártese de eso, no consienta. Por eso dice la palabra que el que robe, no robe más, apártese. Si esa es su debilidad, apártese. El que miente, ya no mienta más, apártese de ahí. No consienta volver a la esclavitud del pecado. Ponga sus ojos en Cristo y usted va a ser libre. Va a ser, déjeme decirle una cosa, usted va a ser una rama fructífera, hermano. Que cuando el Padre lo vea, va a decir, eso es lo que me agrada a mí. Ese me agrada. Esa me agrada. Qué hermosos frutos que da. Que le quisieron hacer daño, le injuriaron, le hablaron mal, le quisieron hacer tropezar, le asaetearon, lo quisieron matar, pero su arco, ¿qué dice? Prevaleció. ¿Sabe cuando dice su arco prevaleció? ¿Sabe qué está diciendo? No permitió que su corazón vuelva a ser esclavo. Su arco se mantuvo firme. La vida de José, la vida de Daniel y sus amigos, la vida de Cristo. ¿Vencieron o no vencieron? ¿Vencieron o no vencieron, hermano? Y usted, y nosotros vamos a vencer en el nombre del Señor. ¿Sí me oyó? Vamos a vencer. Aquellos que se quedaron durmiendo hoy día y no quisieron buscar a Dios, ¿qué están haciendo? Esclavos de la ociosidad, de la esclavitud, del pecado. Claro que sí, porque ¿sabe qué dice la palabra? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es contado como qué dice? Como pecado. Mejor me quedo durmiendo. Es el único día que puedo dormir. Escúcheme, hermano, de lunes a viernes, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que madrugar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? El sábado también a trabajar, ¿verdad? Pocos son los que tal vez el sábado no trabajan, hermano, y pueden dormir un poco más. ¿Y el domingo? Bueno, hay algunos que sí duermen mucho toda la semana, pero después hablamos de eso, hermano. Amén. Pero escúchame, ¿y el domingo? ¿No le ha venido pensamientos en su cabeza? Ay, de lunes a sábado madrugo, por lo menos el domingo puedo dormir un poco más. Y ya está gritando mi esposa, levántense, vamos a la iglesia, levántense, muévanse. Ya yo quisiera quedarme durmiendo un ratito más. Es mi derecho descansar. ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho así? ¿Cuántos han dicho así? ¿Ah? Me merezco descansar un poco más. Acuérdese lo que Cristo dijo. ¿Ah? Amén, los que son esclavos del Señor ya no dicen eso. Pero acuérdese, hermano, lo que el Señor dijo. Me alegré con los que decían, a la casa del Señor
iremos. Acuérdense lo que les sabía decir el salmista David, hermano. Señor, aunque sea en la puertita, pero yo quiero estar en tu casa. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Prefiero un rincón en su casa que todo el palacio de un rey. Wow, hermano. Esa era una rama que daba frutos. Esa era una rama que daba frutos. Pero el cristiano que está siendo esclavo de la ociosidad, es que no solo de la ira se puede ser esclavo de la ociosidad también. Pero ¿qué ociosidad si yo trabajo? No estoy hablando de esa ociosidad, estoy hablando de la ociosidad de buscar a Dios. Porque eso, hermano, termina matándonos a la final. Porque Cristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Imagínese usted, hermano, cuando Jesús viene y les encuentra a los discípulos durmiendo, ¿qué les dijo? No, mis muchachos, duerman nomás bien. Ay, cómo me ayudan. Sí, de vez en cuando ahí quieren, pero me ayudan mucho. ¿Qué les dijo el Señor? Levántense, ociosos. Y dice que se habían quedado dormidos. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados. Y el Señor les dijo, no, ni una hora no pueden orar conmigo, les dijo. O sea, ¿qué es eso el Señor? Cuando usted le dice, solo el domingo puedo dormir más, el Señor, ¿qué va a decir? No, mijito, sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Quédese nomás durmiendo. ¿Qué te va a decir el Señor? Ni una hora puedes escucharle al pastor Cristian. Una horita, hermano. Bueno, ya póngale 1 hora y 15 minutos, ¿ya? Bueno, póngale 1 hora y media ya, si quiere. Bueno, ya 2 horas, dejémosle 2, porque nunca nos pasamos de eso. Pero que para Cristo no hay excusa. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Para Cristo no hay excusa. O sea que cuando el Señor venga, ¿quién va a poderle decir, Señor, estas son mis excusas, aquí te las presento? Déjame entrar nomás rapidito porque así ganamos tiempo. ¿Quién le va a poder decir eso al Señor? Nadie. El Señor va a decir clarito, ¿por qué no peleaste? Y ahí el Señor le va a decir, mira, te voy a hacer acuerdo de un José, que aunque le maldijeron, aunque le quisieron matar, fue una rama fructífera. Lo vendieron como esclavo, pero siempre fue libre. Por eso pudo ser salvación para su pueblo, al igual que Cristo. Así que esfuércese, iglesia. Esfuércese por entrar, porque la puerta angosta es muy difícil y pocos son las que la hallan, pero la puerta amplia es fácil y muchos van a entrar por ahí. Cristianos y no cristianos van a entrar por la puerta ancha y están entrando por ahí. Pero en la angosta, solo los que son al tipo de José, hermano, al tipo de Daniel. Porque qué, hermano, que sentarse a comer la comida del rey, hermano. ¿Acaso el rey comía cualquier cosa? Si era lo mejor, hermano. Vale, un chancho ahí, hermano. Los manjares de los reyes. Y qué locura que a Daniel se le ocurra decir no, porque eso me va a contaminar. Y no es en sí, hermano, que la comida, sino que de dónde venía. ¿De dónde venía esa comida? De la mesa del rey. Yo no como nada que venga de la mesa del rey del mundo, de este mundo. ¿Dice amén? Hay que pensarlo así, hermano. El príncipe de este mundo, que es Satanás, tiene un banquete. ¿Y cuál es su banquete? Ay, hermano, y lo sirve. Y muchos se acercan a comer de ese banquete. Pero hay algunos que dicen, no, eso para mí no. Y pelean la buena batalla. Y su arco, dice, prevalece. Mire usted, hermano. Habrá gente que te desea mal. Habrá gente que quiere verte, hermano, tropezando. Hay gente incluso que quiere ver destruidos los matrimonios. Dentro de la misma familia, familiares.
que están esperando a qué horas se destruyen, a qué horas caen, a qué horas les va mal. Hay gente que está esperando que te vaya mal en el trabajo, que te vaya mal con tus hijos. Sí, hermano. Porque así era con José, los mismos hermanos, fíjense. Pero el arco de José prevaleció. Y esa es la voluntad de Dios para usted, hermano. Así que no consienta, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y cierra sus ojitos. Pase el piano, por favor. Pase el piano. Dígale: Padre celestial, mi Padre, mi Señor, mi Dios, mi Padre verdadero, mi Dios eterno. Vengo delante de tu presencia, dígale: papá. Vengo delante de ti. Vengo a tu presencia a rendir mi corazón. Vengo en tu presencia a rendir mi corazón. Darte lo mejor de mi corazón es lo que deseo, Señor. Dígale: poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro, mi corazón. Dígale: necesita tu amor. Hazme hoy sensible para ti. Levante su voz y dígale: solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llene hoy mi corazón. Solo quebrántalo. Dígale al Señor: solo